Pues buenas y calurosas tardes y bienvenidos a la sesión informativa de las oposiciones de música del Magisterio de 2026. No os preocupéis que si pensáis que esta tarde es calurosa, verás el año que viene en la recta final de las oposiciones lo calurosa que se va a hacer. Bueno, pues bienvenidos, soy Fátima, soy la preparadora de música del Magisterio de la Academia de Romero, en Albacete. Y bueno, pues voy a empezar un poquito hablando de mí para que me conozcáis. Y lo primero que quiero que sepáis es que yo también soy opositora, he sido opositora, ¿vale? En mi caso, antes de aprobar las oposiciones, me presenté al conservatorio en dos ocasiones. Y en las dos ocasiones, pues siendo la que más nota tenía en la parte teórica, me quedé la primera de los tribunales, pero me adelantaron por cuestiones de baremo. Entonces, conozco la sensación de frustración, la sensación de si yo ya lo he hecho todo, con lo que yo me he esforzado, con lo bien que me ha salido y no lo he conseguido, ¿vale? Y luego, por contra, las oposiciones que sí aprobé, las que saqué plaza, fueron en 2021 y aquellas tenían la peor ratio que yo he visto y con diferencia la peor ratio en la que me había presentado, pero sabemos que la suerte influye y en muchas ocasiones cuanto más difícil es la meta, cuanto más complicado es, pues las estadísticas son peores, hay menos plazas, hay mucha gente, pues es más difícil lograrlo. Entonces hay menos personas que se plantean intentarlo. Entonces, claro, eso va a favorecer a todos los que trabajamos en serio, a todos los que trabajamos de verdad por conseguir la plaza. Por lo cual, a priori, ningún dato o una estadística es bueno o malo per se, sino que está acompañado de un contexto que tenemos que entender y que tenemos que aprovechar a nuestro favor, cada uno en sus circunstancias. Y para eso, pues también estoy yo, ¿no? Pues para guiaros y para acompañaros durante todo el camino. Al final, las oposiciones son una carrera de fondo, vamos a tener un ritmo fijo, constante y va a estar muy diseñado, ¿vale? Ahora os enseñaré un poco de la planificación. Ya están todas las sesiones diseñadas durante todo el curso, lo que vamos a hacer, todos los materiales. Y la idea es acompañar a cada uno en su proceso personal. No se va a plantear lo mismo el año a aquella persona que está estudiando y se dedica 100% a las oposiciones que aquella persona que lo compatibiliza con un trabajo, con una familia, con una serie de cuidados o con unas circunstancias personales, pues de salud o de cualquier otra índole que sean complicados. Además, una de las cosas que hay que tener muy claras y que es fundamental es qué meta tengo yo este año. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es aprobar la primera fase, aprobar las oposiciones para entrar en bolsa, es sacar la plaza, porque yo ya estoy en un nivel en el que pues, ya tengo los requisitos suficientes como para ir a por la plaza. Y luego evitar así también los sentimientos un poco de frustración. En la última convocatoria, no me cansaré de decirlo, pues uno de los alumnos tenía un contexto, estaba estudiando, tenía muchas cosas y dijo, Fátima, yo con aprobar la primera fase y que me permita que luego que me vayan a llamar, yo voy a ser feliz y ya está. No, este año de momento la programación no es demasiado, voy a empezar un poco, pero no la voy a hacer. Yo, bueno, vale, como quieras, por supuesto, pero vas muy bien preparado, ten en cuenta que es muy probable que pases la primera fase y que incluso saques buena nota. Y a ver entonces, cuando te veas que solo te falta la programación, ¿qué pasa? Pues dicho y hecho, exacto. La primera fase con muy buena nota y de repente en la segunda, pues, ay madre mía, vamos a hacer la programación como sea, ¿cómo me dejo esto así? Y claro, pues lógicamente en una semana no podemos hacer una programación. Vamos, no que si no se pueda, obviamente se puede hacer un churro, pero claro, no la vas a interiorizar, no la vas a trabajar, no la vas a personalizar y al final es una frustración tanto para vosotros como para mí, que yo lo que sé, de ver que esta persona no lo iba a conseguir y se iba a quedar sin hacer. Entonces, bueno, lo importante es tener la meta muy clara. Si yo mi meta es aprobar la primera fase, que no me frustre por no preparar la programación, o que si mi meta es sacar la plaza, pues venga, vamos a por la plaza. Entonces, dependiendo de luego lo que me contéis cada uno, mira, yo tengo esta situación, yo tengo esta fortaleza, yo tengo estas debilidades, pues ahí estaré yo para ver cómo puedo individualizar vuestro plan y cómo puedo adaptarlo a las necesidades que tengáis cada uno. Porque claro, esto no es una cosa fija que tiras para adelante y venga que todo el mundo va igual, ni muchísimo menos. Vamos a hablar de qué es una oposición, ¿vale? Una oposición, como su propio nombre indica, te tienes que oponer a los demás. Es decir, no es solo aprobar. Yo no apruebo la oposición porque me saque un 5. Si yo me saco un 5 y lo apruebo el examen, que está muy bien y me permite entrar en bolsa, ya veremos a principios de septiembre exactamente en qué consiste aprobar cada una de las fases, cómo funciona el proceso, cómo funcionan los listados interinos, todo si me pueden llamar, si no, qué necesito.
Todo eso lo vamos a ver, si no el primer día, el segundo, lo tengo en la unidad de planning, pero es una de las primeras cosas que vemos, ¿no? Para que sepáis qué esperar y qué puedo hacer, también de forma que os ayude a planificar vuestra meta. Pues mirad, si aprobáis esto, pasa esto, si tengo esta nota, pasa esto. En convocatorias anteriores ha corrido tanto la bolsa, o tanto sí, o tanto no, es decir, hacer un poco un análisis, ¿no? Prepararos un sondeo que os permita ayudaros a establecer una meta lógica, razonable. Eso es importante. El proceso es largo, sacrificado y difícil. Por eso he dicho lo del calor. O sea, es un proceso en el que va a haber muchos momentos muy malos. Ya está. Va a haber momentos extraordinarios en los que veáis que avanzáis, que cada vez se os dan mejores las cosas, que hagamos simulacros y digáis, ¡guau! Esto es espectacular. Esto lo llevo yo, vamos, como me caiga este tema, lo repunto. Y luego habrá otros momentos que diga, pero si este tema ya me lo sabía, se me olvidan las cosas, yo es que leo y no memorizo, mi cabeza está fatal, soy yo que es que no sirvo, que no valgo y que me vendré muy abajo, ¿vale? Y ahí también estoy yo, por supuesto, pues para ayudar en estos momentos, que lo entiendo, que lo hemos pensado, que es complicado, pero que por supuesto se puede, que si han podido los demás, vosotros vais a poder, y que como veremos, la clave no es el yo es que nací hoy y he tenido suerte, sino la clave en el, no me atrevería a decir un porcentaje, pero en un porcentaje muy, muy elevado de los casos es el esfuerzo, ¿vale? Lo de estado civil opositor, bueno, pues ya hablaremos de se han terminado las vacaciones para vosotros, ¿no? De con qué seriedad me puedo plantear yo este proceso dependiendo de la meta que yo quiera. Yo obviamente os daré unas recomendaciones que sean lógicas y esas recomendaciones lógicas pues no incluyen estar todos los fines de semana de cumpleaños o de eventos, porque vais a tener toda vuestra vida de funcionarios para no perderos nada, con vacaciones, con tiempo, con un trabajo maravilloso y con un sueldo extraordinario. Pero probablemente el año de oposición pues no va a ser el primer año para conseguir eso. Esto es así. Lo que decía, no consiste en sacar un 5, consiste en ser mejor que los demás. Es decir, hay un número limitado de plazas y entre las personas que aprueban se reparten esas plazas. Entonces, si yo apruebo, voy a tener determinadas ventajas, ¿vale? Voy a entrar en la bolsa de interino, voy a mejorar mi posición previa si ya estaba, pero no voy a tener plaza, ¿vale? Entonces, no va a ser un camino recto prepararlo y maravilloso, ¿no? What people think it looks like. No, el éxito no es lo que la gente cree, bueno, pues yo tiro hasta arriba y llego hasta lo consigo. No, vamos a ir arriba, adelante, atrás, vamos a tener momentos muy complicados y por eso también os aconsejo que cuando elijáis la persona con la que queréis prepararos, con la que queráis andar este camino, sea una persona que aparte de que esté muy preparada, que tenga muy claro lo que ofrece y que tenga muy claro su trayectoria profesional, porque os tiene que guiar de una forma muy original y muy segura, que sea una persona también que os transmita confianza, porque vamos a llorar y vamos a reír juntos. O sea, eso es así y tenemos que empezar este camino juntos y yo, por supuesto, estaré absolutamente encantada de recorrer este camino con vosotros. Importantísimo, tener muy claro cuáles son vuestros objetivos y sumar un poquito de esfuerzo cada día. Todos los días no salen igual, todos los días no estoy igual de cansado, todos los días no tengo la misma energía, en todos los momentos del día no tengo la misma capacidad de concentración, la misma capacidad de esfuerzo, de resiliencia, pero todo eso también voy a estar yo para ayudaros. Venga, vamos a analizar nuestros patrones de estudio, vamos a ver qué funciona para mí, que a lo mejor no es lo mismo que funciona para mi compañero, vamos a ver cómo organizar las diferentes tareas que vamos a tener, porque claro, tenemos los temas, tenemos la programación, tenemos que tocar, tenemos que solfear, y es importante que cada uno conozca cómo gestionar su propio proceso, que para eso estoy yo también, ¿no? Para aprender a conoceros al igual que vosotros os estáis conociendo y más que os vais a conocer, y ayudar a optimizar vuestro tiempo de estudio, porque en muchas ocasiones, pues por motivos personales, ese tiempo de estudio es muy limitado y tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces, bueno, pues es un proceso que va a empezar en septiembre, que se va a dilatar hasta junio o julio, ojalá se dilate hasta julio. Algunos probablemente ya lo hayáis empezado, no sea vuestra primera convocatoria, estéis felices pero frustrados, tristes y frustrados o totalmente cabreados con el sistema porque habréis tenido mala suerte, malas experiencias o no sepáis exactamente en qué estáis fallando. Es muy importante ser muy analítico, ¿vale? Muchas veces nos centramos en estudiar, estudiar, estudiar y vale la pena reflexionar al principio y ver qué es lo que puedo estar haciendo mal, corregirlo y frustrarme menos, porque lidiar con la frustración en un proceso de oposición es muy fastidiado. Entonces tenemos que trabajar muchos aspectos y una de las formas de trabajarlo es con materiales de muy buena calidad y la segunda es optimizando muy bien mis fortalezas. Y bueno, pues ahí voy a estar yo para eso, ¿vale?
Además, me gusta mucho esta imagen porque si depositar es como una escalera, pero la incertidumbre de no saber en qué escalón estás. Yo ya no sé si voy bien, yo ya no sé si voy mal, yo no sé ya ni qué pensar, a veces pienso que me sé todo, a veces pienso que no me sé nada, vais a tener muchas dudas y para eso estoy yo, ¿vale? Para decirte, no, estás en este escalón y bueno, pues con toda la franqueza y con toda la empatía que puedo decir, vas muy bien o vamos de forma muy mejorable, ten cuidado que estás confiando o dentro de lo que tú ofreces ahora mismo, yo creo que lo realista es esperar este resultado. Ya sea, ojalá todo indica que una plaza va a ser para ti o pues ahora mismo vamos a sacar una buena nota o vamos a intentar aprobar, pero es probable que no estemos en esa lucha por las plazas. Es decir, yo quiero daros una realidad objetiva, ¿vale? Basada en mi experiencia, basada en el conocimiento que tengo de vosotros, basado en las estadísticas de todas las últimas convocatorias, de los bolsos, etcétera, etcétera, que al final van generando un bagaje y nos permiten, pues, hombre, por supuesto no tenemos una bola de cristal, pero se va generando una intuición que al final es bastante objetiva o que permite cierta fiabilidad, vamos a decirlo así. Yo llevo trabajando como profesora de música pues 8 añitos ya y además soy profesora en la Facultad de Educación de Albacete, en la especialidad de música y llevo 4 años trabajando en la facultad. La verdad es que muy contenta, os veo ir terminando, os veo con vuestras ilusiones y la verdad es que es un camino bonito, es un camino muy complicado, pero es un camino bonito y me gusta acompañaros porque, bueno, también para el preparador, cuando ves que la gente consigue lo que quiere, realmente es una sensación muy, muy chula. Ya te digo que también yo en puntos, ¿eh? Que aquí hay tiempo de todo. Pero bueno, vamos a hablar de qué es realmente la oposición de música. A lo mejor me estoy planteando si presentarme por música, si presentarme por alguna otra especialidad que yo tengo, no lo tengo claro, pues es que yo era músico pero me oxidé, o si yo estoy a tope, pero es que no se me da muy bien la teoría, no sé qué hacer. Pues bueno, la parte del cuerpo de maestros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las oposiciones tienen dos partes. En la primera parte, que a su vez se divide en dos partes, tenemos el desarrollo del tema escrito, que dura 2 horas y en el cual tenemos 25 temas. En esas 25 temas van a salir dos bolas y yo elegiré de esos dos temas el tema que yo quiera. Ya os daré pues, muchísimos tips y muchísimas bueno, pues, características, opciones de cómo elegir qué tema llevo. Yo espero que los llevéis todos, sinceramente. Yo os voy a dar todos los temas hechos por mí, con mis propios materiales y la idea es que, bueno, pues ayudaros a personalizarlo. Ya veréis que yo soy muy, muy estricta con la redacción del tema, con la presentación del tema, con los ejemplos que cogéis, con cómo presentáis todos los epígrafes, qué vocabulario utilizáis, porque considero que parte del contenido, que obviamente es estrictamente necesario, es muy importante cómo presentamos las cosas y algunas veces nos tiramos piedras a nuestro tejado simplemente eligiendo un vocabulario en vez de otro o redactando, pues, no sé, con palabras baúl, pues verbos decir, hacer, tener, cosa, en vez de verbos más específicos, pues explicitar, afirmar, desarrollar aspectos, ¿vale? Y muchas veces son pequeños, pequeños consejos que a lo mejor no los has pensado, que resultan más difíciles para ti o simplemente no se te ha ocurrido y podemos optimizar muchas nuestras garantías de temas, ¿vale? Por supuesto, ser muy originales en los planteamientos, en los ejemplos. Va a haber cosas en las que no podemos ser originales. Si a mí me están diciendo que hable de los pedagogos del siglo XX, son los que son. Pero cómo abordo yo esa pedagogía y cómo lo aplico al aula puede darme un poco la diferencia entre el tema que yo expongo y el tema que pone un compañero. Y yo ahí voy a ir a machete, a tope, porque quiero que vuestros temas sean muy individuales y ya no solo individuales para que sean originales de cada un tribunal, sino individuales para vuestra forma de redactar, para vuestra forma de ser. Todo el mundo no redacta igual. Hay gente que es muy sincrética, que todo lo concreta muchísimo y que no tiene problemas en resumir o que es excesivamente concreta y que tengo que tirar un poco de ella, ¿no? Para que redacte, para que elabore un poco más los contenidos. Y todo lo contrario, es que hay gente que le sale las palabras sin ningún tipo de pudor ni de pensarlo y al final peca de llevar demasiados contenidos o de llevar demasiada elaboración, de irse por las ramas, de ser redundante en las ideas y eso al final también nos tira piedras en nuestro tejado y tenemos que controlarlo. Entonces, vamos a ver muy, muy bien la redacción de los temas. Yo os voy a dar mucha caña con eso y voy a corregir todos vuestros temas para que todos sean vuestro tema único y exclusivo con vuestros contenidos y con vuestra personalidad. Eso es fundamental.
Y luego, una vez que tenemos el desarrollo del tema, que será el primer día durante 2 horas, pasamos a la parte de práctica. La parte de práctica en música, sabéis que no se hace el mismo día del tema, ya que se trata de una interpretación instrumental y una lectura a vista. Y para eso nos van a citar de forma individual. Estas dos partes, tanto la interpretación instrumental como la lectura a vista, se hacen a la vez. Cuando vayáis vais a hacer una y otra seguidas, ¿vale? Y es una parte mucho más personal. La interpretación instrumental, pues básicamente en el instrumento que vosotros queráis, ya sea un instrumento o ya sea vuestra propia voz, ¿vale? Puede ser un instrumento clásico, un instrumento ORF, un instrumento del aula, un flauta o cualquier otro instrumento con el que estéis cómodos. Prepararéis 5 obras, el tribunal elegirá una de esas obras y la tocaréis allí en el momento delante de ellos. A continuación, después de la interpretación de esa obra, que como máximo tiene que tener 4 páginas, ¿vale? Y que es importante que sean todas para el mismo instrumento, vosotros llevaréis las copias para el tribunal y entonces ellos eligen una, vosotros la tocáis y después hacéis una aplicación didáctica. Es decir, si yo tocara y yo tuviera que trabajar con esa obra en el aula, ¿qué haría con los alumnos? Bueno, pues ahí igual llevaremos estrictamente y perfectamente preparado lo que tenemos que decir, sea la obra que sea, llevaremos nuestra aplicación didáctica perfectamente aprendida, con los posibles materiales si los dejan llevar, porque a veces no, preparados también para llevarlos, y ya está. Y nos presentaremos y lo haremos pues con garantías. A lo largo de la preparación vamos a hacer muchos simulacros de práctica, vais a tocar en directo, yo voy a, bueno, os voy a guiar, si tenéis claras las obras genial, si no habrá que elegirlas. Yo intentaré también que elijáis unas obras que sean muy diferenciadoras, lo más originales posibles. Daremos muchos consejos de ante 2 obras que me salen muy bien y no sé cuál llevar, pues cuál sería mejor, cuál es más indicada para el aula, cuál me puede dar más garantías delante de un tribunal, cuál es más vistosa. Y luego, de nuevo, al igual que ocurre en los temas, cuáles enmascaran mejor mis posibles defectos a la hora de tocar, pues no sé, si soy un instrumentista de viento y tengo un sonido precioso, pero el picado parece que me sale un poco turbio porque, bueno, he ido perdiendo destreza, pues vamos a elegir una obra de determinado tipo, es decir, os tengo que escuchar tocar, vais a tocar mucho, vais a tocar para que yo os escuche y vamos a ver, pues, dentro del nivel que nosotros podemos llevar, cuál es la obra de máximo nivel en la que estamos suficientemente cómodos. Una vez que terminamos esa parte, también hacemos la lectura a primera vista, que es un fragmento entre 16 y 24 compases que os va a dar el tribunal. Normalmente tienen varios sobres, elegís uno de ellos y el que os toque lo solfeáis. Nosotros vamos a hacer simulacros de solfeo todos los días. Todos. Tenéis que solfear un simulacro a imagen de semejanza del que os va a caer en el examen absolutamente todas las semanas, porque la única forma de tener destreza en la lectura a primera vista es hacer mucha, mucha. Entonces, todos los viernes, cuando tengamos clases, primero vamos a hacer práctica de lectura en la que vamos a ir trabajando absolutamente todos los parámetros rítmicos, melódicos, de compases, de amalgamas, de cambios de tiempo, todo, elementos agógicos, elementos, todo lo que hay, lo vamos a trabajar uno por uno. Pues venga, hoy nos vamos a centrar en las semicorcheas, en las fusas, clave de fa. Hace 100.000 millones de años que no sabe clave de fa y no creo que vaya a salir, ni mucho menos, pero porque no estamos para sorpresas, o sea, no vamos a dejar cabida de ninguna forma a la sorpresa. Entonces, todo va a ir preparado. La idea es que una vez que veamos todos los elementos rítmicos, que los vamos a ir viendo progresivamente a mayor dificultad, eso va a ir totalmente compatible y va a ir a la vez que los simulacros que vamos a hacer desde el primer día. La idea es que para mayo o junio estemos leyendo a primera vista a un nivel bastante más alto de lo que nos van a poner en examen, de forma que cuando lleguemos a la oposición digamos, ah, bueno, si solo es esto, madre mía, si Fátima me tenía ya con los simulacros, vale, vale, esto es hacerlo yo, esto ya hemos hecho 1000. Y aún así, si haciendo simulacros toda la semana, yo estoy un poco, bueno, pues verde, inseguro con esta parte, quiero hacer más, para eso están las tutorías individualizadas, para eso me conecto yo con vosotros el tiempo que haga falta y trabajamos la lectura todas las veces que sea necesario, el tiempo que sea necesario, porque cada persona es un mundo y hay gente con mucha facilidad y gente que esta parte a lo mejor es la que más es la atragante y la que más nervioso me pone. Y eso no lo vamos a permitir. No tenemos que estudiarnos nada. Hay una cantidad limitada de cosas que pueden caer y esas cosas, esos aspectos, los vamos a llevar trillados. Y ya está. Y es lo que más seguridad os va a dar y lo que menos nervioso os va a hacer que estéis. Y punto. Ya hemos aprobado la primera parte, fenomenal. Pasamos a la segunda, una programación didáctica. De momento estamos con programación didáctica y unidad didáctica. Pongo lo de situación de aprendizaje porque, como veremos ahora, hasta que no salen los criterios de actuación de cada año no podemos saber exactamente qué van a pedir. Pero bueno,
a priori y si no cambian con respecto a la convocatoria de 2024, media hora para exponer mi programación didáctica y media hora para exponer mi unidad didáctica. Obviamente vamos a llevar la programación totalmente preparada hasta el último aspecto y las unidades también. Por supuesto, cuando terminemos la primera parte, la última semana de junio y hasta que pongamos en julio, ahí ya os quedaréis individualmente conmigo practicando la exposición una vez, otra vez, otra vez, todas las veces que sean necesarias, hasta que tengáis total soltura y total confianza en vosotros mismos. Una vez que tengo las dos partes aprobadas, pasamos a la parte de baremo y ahí ya que Dios reparta suerte. No, bueno, otra de las cosas que vamos a trabajar a lo largo de este año es cómo optimizar el baremo, ¿vale? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿De dónde puedo rascar puntos? Todas las cosas que puedo tener. Por supuesto, cuando salga la convocatoria y os tengáis que inscribir, nos inscribiremos juntos, veremos todas las posibilidades y todo lo que yo os pueda ayudar para, de todo lo que tengáis, sacar el máximo éxito posible. Ahora, ¿qué necesito yo para todo este proceso? Bueno, pues vosotros, como vosotros, necesitáis estar motivados, ¿vale? Empezar ya con un cierto grado de motivación, que yo espero contribuir a acrecentarlo al máximo. Esforzaros, os vais a forzar mucho, pero mucho, mucho, y el que no es opositor no lo entiende. Mucha disciplina, ¿vale? Esto es una cuestión de constancia, de pequeños esfuerzos diarios, y la disciplina es fundamental. ¿Qué necesitáis que haga vuestro preparador? ¿Qué necesitáis que haga yo? Que es de unos materiales de calidad, unos materiales originales, mis materiales son míos y los he hecho yo. Y ya está. Me han funcionado muy bien, me están dando muy buenos resultados, yo estoy orgullosa de ellos, los actualizo todos los años y bueno, pues son los materiales que yo os voy a ofrecer. Una planificación muy cuidada, totalmente milimetrada, que como suele ocurrir con las unidades y con las programaciones, es flexible, porque luego veremos si alguien pues, necesita repasar una parte, esta parte necesita más datos, y por supuesto es flexible, pero está todo planificado para que nos sobre tiempo. Unos contenidos totalmente actualizados, esto me parece pues, lógico, ¿no? De cajón de madera de pino, pero bueno, algunas veces por ahí te encuentras cosas que dices, madre mía, y se están estudiando estos temas que fíjate los años que tienen, pero todas las novedades en cuanto al proceso en sí mismo, es decir, cuando vayan saliendo todas las publicaciones de plazas, de ratios, de notas, de convocatoria, de criterios, todo que esté absolutamente actualizado y sobre todo también apoyo y guía. Lo que hemos dicho al final es un doble proceso, no es solo académico, también es mental y va a haber momentos complicados y tenemos que tener la confianza de superarlos juntos. Y también vamos a necesitar suerte, mal que me pese, algunas veces no es el factor que más pesa, pero sí que tiene un peso que tenemos que reconocer. Y la buena suerte no es casual, ¿vale? Es fruto del trabajo, la suerte se atrae, la traigo con mi trabajo. La sonrisa de la fortuna tiene que ganarse a pulso. Es poco probable que tenga suerte si no estudio, si no soy constante, si no soy diligente. Y es poco probable que no tenga suerte si sí lo soy. No obstante, al final, yo creo que todos conocemos casos de todos y, por supuesto, hay gente que ha ido muy preparada y ha tenido una mala suerte que no es normal, no es para nada lo habitual, no creo que sea vuestro caso, no es probable, pero puede ocurrir y tengo que tenerlo en cuenta. Y también lo contrario, que, bueno, vaya un poco regular porque no se haga daño como esperaba y la suerte me sonríe. Puede ocurrir. Pero bueno, al final lo que tenemos es un camino al éxito que tiene estas tres partes. La fundamental sois vosotros, la segunda soy yo y ya la tercera hay un poquillo, vamos a darle un 10% o 20% a la suerte. Ahora, ¿qué es el éxito? Bueno, pues el éxito lo que se ve al final es cuando lo conseguimos. ¡Ay, qué suerte, ¿no? Que se ha sacado la plaza, fíjate, es que, ¡ay, qué bien! Vale, pero todo ese trabajo, todas esas críticas que duelen, esas dudas, superar las caídas, muchos momentos en los que te sientes solo, incomprendido, y como diciendo, pero yo qué estoy haciendo con mi vida, por favor, si de verdad yo quiero opositar, si tengo a mi primo Paco que fíjate que no ha estudiado y está ganando no sé cuánto, pero yo quería esto, ¿vale? O yo me lo merezco, si todo el mundo es mejor que yo, macho, si yo veo a la gente, mira qué bien toca ese, mira qué bien habla el otro, que todos somos personas, que todos tenemos pros y contras y que aquí estoy yo para sacar lo mejor de vosotros y para que vosotros lo podáis conseguir, ¿vale? Que no va a ser fácil, pero que estamos en ello y que ahí vamos a ir. Con mucho esfuerzo, sí, pero el éxito está ahí y está a nuestro alcance, que nadie somos perfectos, ni mucho menos, ¿vale? Venga, ¿por qué me tengo que preparar la oposición? Pues mirad, en el acuerdo del Consejo de Gobierno, ¿vale? La oferta de empleo público que se produce todos los años en torno al mes de noviembre. El año pasado fue el día 26, por lo cual la de este año actualizada todavía no la tenemos. Ya se sabe que se van a convocar oposiciones y ya sabemos que al menos en música va a haber 23 plazas, 21 por el turno libre y 2 por el turno de discapacidad.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que primero vais a pensar? Madre mía, 23 plazas, pero si eso es poquísimo. Y ahora yo digo, espera, que esas son las que están de 2024. Ahora hay que sumar todas las de 2025. Y para daros un dato objetivo, en los datos de 2024, en 2023 había 32 plazas de la oferta de empleo público y realmente salieron 78 cuando se sumaron las de 2024. Es decir, se doblaron más. Fue más del doble de plazas. Entonces, si yo tengo que mínimo va a haber 23, hombre, nunca se sabe. Pero una vez que termine todo este año y se sumen, pues, clases, jubilaciones, cambios de provincia, etcétera, etcétera, pues no sería raro esperar en torno a unas 50 plazas, que luego siempre nos puede sorprender. La verdad es que estamos viviendo años muy buenos de plazas en música. Esto se acabará. Por supuesto, ya sabéis que esto es un poco cíclico, años que salen muchas menos. Ahora mismo estamos viviendo unos buenos años, las ratios de música están fenomenal y yo os aconsejo que si os lo estáis pensando, que este año os pongáis a tope porque de verdad el año pasado fue un año magnífico, ahora os voy a dar los datos concretos, este año se prevé con un poco de menos plazas, pero también muy bueno y también os recuerdo lo que he dicho al principio, que haya menos plazas, de que mucha gente que se iba a preparar no se prepare o que mucha gente que se iba a preparar a tope se prepare a medio gas. Entonces, eso nos puede quitar a más cantidad de personas que hagan una oposición peor que el número de plazas que se reducen. De verdad, tenerlo muy claro. Cuando yo me presenté a la oposición salieron 10 plazas. ¿Vale? Eran nueve plazas por turno libre y una plaza por discapacidad. Y ahora os daré los datos concretos, pero bueno, al final cuando nadie estudia y tú sí, marcas una diferencia mucho más notable que cuando hay muchísimas plazas, todo el mundo estudia, va mucho más preparado y el nivel sube mucho más. O sea que ningún dato a priori es bueno o malo, tenemos que verlo en su contexto. ¿Vale? El año pasado, bueno, el año pasado, en la convocatoria anterior de 2024 hubo 5 tribunales, las oposiciones fueron en Toledo, ¿vale? Tanto en la universidad laboral, en la parte teórica, la parte del tema, y luego en el conservatorio, en el Jacinto Guerrero, fueron las partes de la práctica individual y la defensa de la programación. Este año, pues cuando salgan, no os preocupéis que estaremos totalmente pendientes, hoy seguiremos informando de todo lo que salga, para eso estoy yo, ¿vale? Ahora, vamos a ver ratios, vamos a ver un poco cómo fue la última convocatoria para tener un poco una idea de saber qué esperar en esta. El año pasado se presentaron a la oposición de música 362 personas, ahí es no. Y al final, como he dicho, hubo 78 plazas, que de las 32 que había en la previsión de 2023, al final en 2024 se sumaron más del doble. Esto nos daba una ratio de 4,6. Esa ratio ya de partida era bastante buena. Si os fijáis en las ratios de infantil o de primaria, son 12 o 14 personas comparadas con 4, es poquísimo, ¿vale? Prácticamente, quitando francés, la mejor ratio la ha tenido música. Entonces, para mí es una gran razón de por qué presentarme a la oposición por música y no presentarme por otra especialidad. Y es porque las ratios ahora mismo, a lo mejor en dos convocatorias, 4 o 6 cambian, pero ahora mismo tenemos una ratio muy buena. Es decir, simplemente con el número de solicitudes, la ratio ya era de 4,6. Y ahora tenéis que hacer caso también a que si veis, había 5 solicitudes para el turno de discapacidad no intelectual, ¿vale? Y había 5 plazas, entonces la ratio era de una persona por plaza, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Además, en el turno de discapacidad intelectual había una solicitud para 2 plazas. Es decir, había más plazas que personas. Por lo cual, ¿qué ocurre? Que cuando no se cubren plazas de discapacidad, o bien porque no haya tantos aspirantes como plazas, porque estos aspirantes no en la primera fase, esas plazas se suman al turno libre, por lo cual en vez de 78, luego en realidad hubo 5 plazas más. Vale, nos inscribimos, pero una cosa es la gente que se inscribe y otra cosa es la gente que se presenta, porque es muy frecuente pues, que la gente eche a varias comunidades y luego pues decida un poco más en el último momento. En música se presentó el 86% de la gente, ¿vale? Es decir, la ratio, que ya era muy buena, bajó a 4,1 aspirantes por plaza. Si las comparáis con el resto de plazas, la única ratio mejor que la nuestra es la de francés. Primaria e infantil van a más del doble, o sea que ya es una ratio bastante positiva. Y además, para esto hay que superar la primera fase, es decir, hay que hacer el tema, tocar y solfear. Y ahí, en el turno de discapacidad, 3 de esas plazas pasaron al turno libre, por lo cual ya no había 78, había 81 plazas. Y de estas 300 y pico personas que se presentaron, solo 138 aprobaron la primera fase, es decir, aprobaron aproximadamente la mitad de 4 personas por plaza que teníamos de ratio pasó a 1,70, o sea, ni siquiera uno para cada dos. La ratio se quedó fenomenal y aún quedaba la segunda fase.
Cuando tú ves una ratio de 1,7 y no te has preparado la programación, es momento de llorar. Por favor, no me hagáis volver a pasar por esto. Yo no os preparo la programación, o sea, yo no os la voy a hacer. Yo os voy a dar todo, os la voy a corregir 1000 veces, os voy a dar todo el material que podáis necesitar, recursos, actividades, ideas, todo lo que necesitéis, pero no os la voy a hacer. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Por una cuestión principalmente ética, pero también por una cuestión de trabajo. Mi forma de trabajar al final es la mía. Si yo hago programaciones van a ir todas más o menos similares porque las redacto yo. Es importante que la programación sea una mezcla entre la guía que yo hago, o sea, cómo yo os guío y cómo vosotros sois, porque tiene que haber un punto de finalidad. La ratio se quedó a 1,70, es una ratio brutal, ¿vale? Mirad que en infantil y primaria es más del doble, el 5, el 4, ¿vale? Y aquí ya la única ratio igual que tenemos mejor que nosotros son los de francés, que se quedaron tantas plazas como aprobados. Y ahora voy a la segunda nota, y en la segunda nota esas personas solo aprueban 113, por lo que finalmente la ratio se quedó en 1,3. Es decir, prácticamente toda la gente que aprobó la segunda fase, o una gran cantidad de gente que aprobó la segunda fase, tuvo plaza. Entonces es muy, muy importante que nos preparemos bien, ¿vale? Si os fijáis en el turno de discapacidad, las 5 personas que aprobaron la primera fase no aprobaron la segunda y esas 5 plazas finalmente fueron para el turno libre. Es que eso mejoró muchísimo la ratio y al final se quedó una ratio brutal. Es decir, en resumen, de las 362 personas que se inscribieron, solo aprobaron se presentaron el 86%, de esas 362 solo aprobaron 138 y se suman 3 de discapacidad, la ratio baja a 1,7, pero a esas además se le suman que la segunda prueba solo aprueban 113 y la ratio se queda en 1,36. Es una ratio espectacular. Y si este año se repiten números parecidos, es una muy, muy buena razón para prepararse la oposición de música. Y es una muy buena razón para ser Estado civil opositor y poneros a tope, porque de verdad puede ser otro muy buen año y estas cosas son cíclicas, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho, no dejes ese esfuerzo en manos de la suerte. La ratio va a ser muy buena, pero el que se sabe el temario eres tú, no se lo sabe la suerte. Yo os voy a dar materiales míos. Mirad, este es el segundo año que yo preparo. El año pasado tuve muy pocos alumnos. Tuve 2 personas, el grupo era muy pequeñito, ¿vale? 2 personas que estuvieran todo el año. Una de ellas su objetivo era la plaza, la sacó. La segunda su objetivo era pasar la primera fase, la pasó y luego quería haber sacado la segunda y ahí fue donde sufrimos. Porque bueno, hicimos, la verdad es que al final defendió muy bien la segunda fase, pero no nos dio pues para probar y sacar plaza. Entonces, por eso os he dicho que por favor seáis muy consecuentes con vuestros objetivos. Pero bueno, al final yo tuve 2 alumnos, como os he dicho, esto es muy personal, yo estoy con vosotros a tope y pues estoy muy feliz porque los dos consiguieron su objetivo y para mí eso a nivel personal, pues, no sé, es una satisfacción tremenda, ¿vale? Yo aprobé las oposiciones en la primera convocatoria, la primera vez que me presenté, estudié mucho, pero mucho es mucho, o sea, no os podéis imaginar el mucho, es renunciar a todo por estudiar la oposición y además tuve la suerte, pues, de que mi ratio era terrible y entonces me sonrió. Vale, cuando yo digo que yo os voy a dar mis materiales, es que vamos a preparar todo. Vamos a ver qué es una oposición, vamos a analizar las convocatorias, las pruebas, los criterios que ponen los tribunales tanto de calificación como de evaluación, cómo se barema, cómo es el pacto de interino, cómo se constituyen los tribunales, cómo es el proceso, qué tipo de rúbricas se utilizan. Yo os voy a dar el temario, vamos a hacer pruebas prácticas, vamos a hacer simulacros. Yo os voy a corregir todo lo que vosotros escribáis, pasa por mí. Os voy a corregir todos los temas, os voy a corregir toda la programación, os voy a corregir todo lo que hagáis. ¿Vale? Por supuesto, la programación, las unidades, las sesiones, las exposiciones y todas sus partes. Para la legislación, yo lo que hago es que os subrayo todas las leyes para que veáis directamente lo que os importa y luego toda esa información os la vacío y os hago un documento en el que sea objetivos. Y os digo, objetivos según la LOE, objetivos según el Real Decreto, objetivos según el decreto, otros decretos auxiliares. Yo os lo voy a dar en un documento para que cuando vosotros hagáis la programación digáis, según él, y podéis poner lo que queráis, porque yo ya os he puesto todas las definiciones que nos ofrece la legislación y además muchas más definiciones y muchas más propuestas sacadas de bibliografía específica. Materiales, libros y manuales totalmente actualizados que os permitan que tú no necesites nada que yo no te dé. Tú dices, venga, voy a hacer el apartado de objetivos. ¿Qué ha puesto Fátima de objetivos? Yo vas a tener un documento que se llama objetivos y ahí vas a tener toda la información que necesitas para que cada uno pueda elegir la definición que le conviene, el material bibliográfico que le interesa, ya vaciado, ya resumido, ya subrayado, simplemente para que vosotros lo cojáis, ¿vale?
con las leyes, con los decretos, con toda la documentación que tenéis que saber de cómo se organiza un centro, de cómo se evalúa, de las NECOF, ¿no? Las normas de convivencia, de disciplina, la PGA, todo, las medidas de inclusión de los centros. Al final, cuando hagamos el contexto, va a ser una cosa absolutamente concreta. Va a ir, vamos, al 100% personalizado. Por supuesto, los elementos del currículo, lo que os he dicho. Objetivos, competencias clave, específicas, criterios, saberes, situaciones de aprendizaje, qué es el perfil de salida, qué metodología vamos a seguir. La metodología, además, veréis que es muy variada. Yo voy a dar muchísimas herramientas metodológicas porque cada persona es como es y cuantas más herramientas tengáis, más específicos vais a ser. Por supuesto, toda la evaluación, cómo se gestionan y vinculan todos los elementos curriculares, todo eso lo vamos a ver muy, muy, muy en profundidad. Yo os voy a corregir mucho todo esto porque quiero que vaya perfecto. Todo lo que tenéis que saber sobre la atención a la diversidad, al final nosotros estamos pues, muy en contacto con los tribunales, personas que se han presentado, en qué se puso énfasis, vamos a seguir muy bien los criterios de inspección, cada año pues sabéis que, si no lo sabéis os lo digo yo, inspección se dedica a poner un poco pues, la meta o el objetivo en alguno de los aspectos y cuando va a las visitas de los centros y nos revisa pues que estemos trabajando, pues hace énfasis en nuestros aspectos y lo normal es que luego la oposición pues se haga énfasis también en esos aspectos. Para eso estamos nosotros totalmente actualizados para decir, venga chicos, este año están dando muchísima caña con la atención a la diversidad. Este año están dando muchísima caña con la evaluación por competencias. Este año están, y ahí estaremos nosotros para que vosotros lo llevéis perfecto. ¿Vale? Vamos a contextualizar nuestro centro con sus documentos oficiales, el calendario escolar y la temporalización va a ser riguroso al máximo con la propuesta real, que sea realista, que el tribunal no la compre, porque vosotros la tenéis que vender. Y, por supuesto, todas las novedades, ¿vale? Actualizaciones legislativas, noticias sobre convocatoria, todo actualizado. Ahora, ¿qué metodología tengo yo? Bueno, pues como os he dicho, ya tengo planificadas todas las sesiones. Yo trabajo a través de Drive, os voy a subir todos los meses el planning con todo lo que vamos a hacer cada uno de los días. Los temas serán sobre todo un tema cada semana durante el primer trimestre y parte del segundo. En febrero ya están todos los temas dados. A partir de ahí ya es repasar, exponer simulacros, aunque empezaremos por los simulacros desde el principio, porque necesito saber cómo redactáis, cómo desenvolvéis, cómo gestionáis la presión. ¿Vale? Porque eso me va a permitir también pues, ver si necesito un plan B con alguno de vosotros o no y que tenemos que trabajar más en profundidad o no. Vamos a hacer simulacros de práctica, vamos a ir viendo todas las partes de la programación. El primer trimestre es el peor, es un rollo, toca la parte más legislativa de la programación, que es un rollo, y es, bueno, lo bueno es que si superas el primer trimestre, el segundo y el tercero, mejor. ¿Vale? Poco a poco veréis que las clases van pasando de ser clases muy largas y más teóricas a ser clases cada vez más cortas y más prácticas y vosotros cada vez vais a ir teniendo peso, más peso. Al final, cada vez yo tengo menos que explicar y vosotros más que exponer, más dudas concretas, más dudas específicas y en esa planificación, pues, por supuesto, hay que olvidar que todo eso y ya está, ya está. Las correcciones son personales e individualizadas, cada uno tiene sus materiales hechos, yo os voy a corregir a nivel individual, vamos a hacer tutorías a nivel individual y vamos a sacar el máximo partido, ¿de acuerdo? Me da igual las plazas que salgan, vosotros necesitáis una. Y como cada opositor es diferente, tenéis que marcar la diferencia entre haz lo posible y hazlo posible. Y aquí estamos nosotros para hacer lo posible, eso es fundamental. Por supuesto, mantener vuestras fortalezas, corregir las debilidades, aprovechar vuestras oportunidades, que en cada uno tenéis vuestro contexto, cada uno son unas, y las amenazas que cada uno tenga derivado de ese contexto o de esas propias capacidades, pues vamos a afrontarlos juntos. Es muy importante que a mí esta imagen me gusta muchísimo, yo soy el brazo, ¿vale? Yo os voy a dar la escalera, os voy a dar la dirección, os voy a dar todo, pero el brazo no sirve de nada sin una persona que lo suba, ¿vale? La escalera no sirve sin alguien que lo recorra. Yo os doy guía, os doy consejo, os doy apoyo, de verdad de una forma muy objetiva. Oye, esto no lo llevas bien, esto sí lo llevas bien, ánimo con esto, pero el que sube la escalera eres tú. Y ahí tenéis que estar a tope, ¿vale? Eso es fundamental. Por supuesto, cada duda, lo que necesitéis de cualquier cosa. Si a través de la charla no os queda claro, pues mira, es que a mí me gustaría saber esto mejor en profundidad, o yo te quiero comentar mi caso, porque mira, yo tengo esta circunstancia, o a mí me gustaría hablar contigo pues por teléfono, o en persona, o por videollamada, porque necesito conocerte y ver un poco lo que tú me ofreces. Es normal, es lógico. Al final vais a tomar una decisión importante, yo os animo a que me conozcáis, a que me preguntéis lo que queráis. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar muy duro, ¿vale? Mucho, trabajar mucho.
Yo os voy a pedir que trabajéis mucho, voy a ser muy exigente, pero no os voy a pedir lo mismo a todos porque cada uno me tiene que decir qué objetivo tiene y qué contexto tiene para conseguirlo. Y yo ahí pues voy a ir a tope con vosotros, ¿vale? En principio las clases van a empezar la tercera semana de septiembre, ¿vale? El 19. Las clases son a la vez presenciales, aquí en la sede de la Academia en Albacete, en la calle Tejares, la Academia Gaspar Romero, pero también se retransmiten en directo y se quedan grabadas en la plataforma. De forma que si yo los viernes no puedo, o ese día no me viene bien, o un día en concreto, pues la podéis ver las clases en diferido sin ningún tipo de problema, o si no venís a Albacete porque os pilla mejor estar en vuestro pueblo, sois de otra provincia o de otro pueblo, pues las veis online. La parte de instrumento y la parte de solfeo se hace con videollamada siempre, ¿vale? Siempre lo hacemos en riguroso directo, lógicamente, porque os tengo que escuchar y os tengo que ver. Y además os voy a pedir, ya os digo, que os hacéis mucho, mucho, mucho. Y al final luego vamos a tener una serie de tutorías individualizadas que irán un poco a demanda, eso me lo iréis pidiendo vosotros. Normalmente al principio necesitáis unas cuantas para arrancar, os tiráis 2 o 3 meses o 4 hasta febrero o marzo que vais solos con todo el material y tenéis muchísimo que hacer. Y a partir de marzo, que ya estáis dibujando vuestra programación, que ya tenéis un poco claro por dónde van a ir las cosas, cada uno de los aspectos de vuestra metodología en concreta, pues ahí empezáis a necesitar más guía específica, ¿vale? Individual, de venga, vamos a ver esta unidad, cómo la gestionamos, esto está incompleto, vamos a meter más esto, yo te sugiero esta actividad, esta otra. Yo voy a dar muchísima documentación con recursos, mucha, mucha, mucha. Yo con eso soy muy, muy exigente, ya lo veréis. Bueno, al final sí, no sé, me parece un poco, no sé, hablar de mi currículum, pero bueno, digamos que estoy acostumbrada a tener resultados muy buenos, tanto en mi vida profesional hacia mí, es decir, pues en mi día pues fui la primera de mi promoción, al final esto es estudiar, pertenezco a la asociación, bueno, a una asociación que tenemos la gente que se quedó primera de su promoción a nivel nacional, tiene un premio nacional, ¿vale? Que le da el Ministerio de Educación y el Ministerio de Universidades, perdón, y entonces, bueno, pues tenemos un grupo en el que velamos un poco por la calidad de la enseñanza, tanto en la universidad como en las aulas. Entonces, al final me gusta estar muy conectada con lo que pasa a nivel teórico, con lo que pasa en los despachos, esa legislación y la realidad del aula. Yo soy profe, estoy todos los días con los críos y sé lo que hay, sé lo que hacemos y al final, pues bueno, tengo un poco esa doble vertiente, ¿no? Pues estás en la facultad, ves cómo se actualizan los currículos, ves cómo es la formación que traéis ya de la propia universidad y me permite verlo con mis alumnos de la facultad, pero me permite verlo también con mis alumnos del instituto, del cole y verlo con los niños en el día a día. Entonces, bueno, pues al final generas una intuición, generas un bagaje que te ayuda, pues por un lado, a ser muy exigente contigo misma y también exigir sacar el máximo provecho de los demás. Yo voy a intentar sacar de verdad el máximo provecho vuestro, pero es importante que confiéis en mí. Entonces, cualquier duda que queráis saber, cualquier opción que yo os pueda resolver, ya sea de una cuestión más personal o de una cuestión más laboral, os animo de verdad a que me la hagáis llegar, bien a través de la academia, a través de las propias publicaciones de Facebook, que me escribáis, ¿vale? En mi propio perfil de Facebook, por supuesto, no tengo nada que ocultar, o que llaméis a la academia y concertemos una llamada telefónica, una videollamada, pero es importante que os quedéis tranquilos, que me podáis decir cualquier cosa que creáis que es importante que yo sepa, ¿vale? La academia no tiene matrícula, ¿vale? No se paga, simplemente si queréis reservar plaza, pues simplemente basta con llamar. En la academia os van a decir todo lo que necesitáis a nivel pues, de pagos, precios, cómo funciona todo. Y cualquier duda, por supuesto, que tengáis, yo estoy aquí para vosotros. Así que os deseo muchísimo ánimo, que cojáis mucha fuerza este verano, que la vais a necesitar. También que si tenéis ratitos libres aprovechéis para tocar un poco, para cantar un poco, para solfear un poco, ¿no? Ir arrancando motores, porque en septiembre cuando empecemos vamos a empezar a tope. Yo voy a ser muy constante y ya está. Y estaré todos los viernes con vosotros, como he dicho, acompañándoos en vuestras sonrisas y en vuestras lágrimas. Así que nada, encantada de haber compartido esta charla y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitáis. Un saludo y feliz verano.